una iglesia confesional. Una iglesia confesional significa que nosotros tenemos una confesión escrita. Somos una iglesia bautista, independiente, confesional, de corte puritana, y eso implica muchas cosas. Y una de las cosas que implica es que usted puede saber claramente lo que nosotros creemos, porque nosotros lo tenemos escrito en una confesión de fe. Una confesión que no escribimos nosotros, que se escribió desde el año 1689, probablemente antes, 1687, por nuestros padres bautistas. Así que nosotros estamos hoy en el capítulo 7 de nuestra confesión de fe, que habla acerca del pacto de Dios. Ahora, a diferencia de las clases anteriores de la confesión de fe que ustedes han visto, ellos, los expositores que se han parado aquí, han hablado desde el principio del contenido de la confesión de fe. Sin embargo, ustedes me van a permitir alejarme un poco al principio de las palabras de la confesión. Es que nuestro capítulo de la confesión de fe tiene un problema. Es que es un capítulo muy corto y asume que tenemos un conocimiento de antemano del tema. Ese a mí me parece un pequeño problema de nuestra confesión. Y no hay ningún problema decir que tenemos un problema en la confesión, porque la confesión no es inspirada por Dios, ¿ok? Así que nuestros padres bautistas asumieron que nosotros teníamos un conocimiento que probablemente tengamos, pero que debemos ir primero sentando las bases para si hay alguien acá que no conoce qué cosa es esto de el pacto de Dios. La palabra pacto, van a quedarse impresionados, es una de las palabras más importantes de la Biblia. La palabra pacto es una de las palabras más importantes de la Biblia. De hecho, nuestra Biblia está dividida por la palabra pacto. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La palabra testamento es el latín de pacto. Así que la Biblia está dividida entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Fíjense si es importante. El Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, usa la palabra berit, que es la palabra para pacto, 275 veces. El Nuevo Testamento usa al menos la palabra griega diateke, al menos 33 veces en el Nuevo Testamento. Así que pudiéramos decir claramente que los pactos divinos son el marco de historia de la redención y hasta proporcionan la estructura básica de la Biblia misma. Los pactos divinos son el marco de la historia de la redención y eso vamos a demostrarlo hoy. El término testamentos entonces es simplemente una traducción alternativa de la palabra pacto de los idiomas originales. Digo más, algunas cosas más quiero decir. La palabra pacto, el pacto, es la base de nuestra salvación. Nuestra salvación llega en el marco de un pacto. Tengo textos acá, pero quiero leerlos en su debido momento, porque si no la clase se nos hace extremadamente larga. La institución más básica de la vida humana, déjenme ver si lo puse. Sí, ahí está. La institución más básica de la vida humana, el matrimonio, es un pacto. ¿El matrimonio qué cosa es? Un pacto. ¿Alguien sabe la otra palabra? De compañía, un pacto de compañía. En el matrimonio nosotros lo que hacemos es un pacto, y a los jóvenes que están acá, no le dejen vender la idea del mundo que no hace falta casarse. El matrimonio es la única institución básica que garantiza la unión permanente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué razón? Porque en el matrimonio hay un juramento de estar juntos. Es un pacto de compañía. Y ahí tienen los textos por si quieren leerlos en la casa. ¿Qué es un pacto? Es la palabra que pudiéramos decir en este momento. ¿Qué es un pacto? En español, podríamos definir la palabra pacto como un convenio, un contrato o un acuerdo legal entre dos partes. Además, tal contrato se considera normalmente como el resultado de la negociación o la discusión mutua. Por ejemplo, una empresa puede llegar a un contrato o a un acuerdo con otra después de una larga discusión y formar un pacto o un contrato.
Y yo estoy seguro, yo no voy a mirarle las caras a mis pastores que están diciendo, voy a tener que hablar ahora. Pero eso no es un pacto en la Biblia. ¿Ok? Un pacto en la Biblia no es esto. En español, un pacto se logra a partir de que una empresa con otra comienzan a discutir y llegan a una conclusión y se dan la mano, ¿verdad? Ese dado de mano entre dos empresarios. En la Biblia eso no es un pacto. No es un pacto. Los pactos de la Escritura nunca son un convenio entre dos partes. Nunca son un acuerdo entre dos partes. Un pacto divino no es un convenio resultante de una negociación o una discusión mutua entre Dios y el hombre. Un pacto divino es siempre unilateral, una disposición que solo sale de una parte de Dios. Quiero que tengan bien claro eso. Eso es esencial en nuestra clase. El pacto divino es una disposición unilateral por parte de Dios. Nunca es un acuerdo o un contrato entre Dios y el hombre. El primer pacto divino que se encuentra en la Biblia es el pacto de Dios ¿con quién? Los teólogos tienen discusión de eso, así que si nosotros la tenemos no hay ningún problema. Pero el pacto divino, el primer pacto que nosotros vemos claramente en la Escritura, ¿cuál es? Miren, aquí tenemos un colega que tiene un problema con nosotros. El compañero Abraham, es el cariño que nosotros le tenemos, dice que el pacto de Dios con Adán, y eso es una larga discusión teológica con nuestros hermanos presbiterianos. La Confesión de Westminster reconoce que hay un pacto de Dios con Adán que le llama el pacto de obras. Los autores bautistas quitaron eso de la confesión. Lo quitaron. Yo pudiera traerles mucho más datos y una tabla entre la Confesión de Westminster y la Bautista, pero creo que no vamos a entrar en eso. Pero realmente el primer pacto que aparece en las Escrituras, con obviamente teniendo que alguien tenga algo en desacuerdo conmigo, es el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Y vemos que es claramente una disposición unilateral de Dios. El primer pacto divino que se menciona en la Biblia es el pacto de Dios con Noé y vemos que es claramente una disposición unilateral de Dios. Algún hermano que busque el pacto de Dios con Noé, que se encuentra en estos dos textos, pueden citar otros más, Génesis 6, 18 y después otro que lea Génesis 9, 8 al 17. Traten de leerlo lo más rápido posible para no... Muy bien, ¿ustedes ven un acuerdo de Dios con Noé ahí? Es el punto. Dios se pone a decir a Noé, ¿qué tú crees? ¿Tú estás de acuerdo con que vayas a hacer un arca o te parece muy...? No. Yo estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás, harás un arca de madera de gofer y tú entrarás, tú, tu mujer, tus hijos y los animales que yo te voy a decir. ¿Qué tenía que hacer Noé? ¿Discutir con Dios en ese momento? No, tenía que cumplir el pacto. Génesis 9, 8 al 17, ¿qué dice?
Muy bien. Me causa mucho disgusto cuando toman los símbolos cristianos y los convierten en símbolos mundanos. A mí y a todo creyente le debe causar mucho disgusto que el arco iris, que es el arco de la promesa divina, se tome para simbolizar el pecado, la ofensa a Dios. El arco iris es la señal del pacto. La señal del pacto. Así que un pacto es una disposición unilateral de Dios. Y ahora vamos a ir añadiendo un poquito más. De ese texto que el hermano leyó, podríamos hablar de una disposición jurada acerca de qué. ¿Qué es lo que Dios hace en un pacto? Dios hace una promesa. En el arco iris, en el arco, hay una promesa de Dios de no destruir más la tierra por medio de aguas. Es una promesa de preservación hasta la segunda venida. Eso es el arco. El arco iris es la promesa de preservación de la tierra hasta la consumación final. A diferencia de otras definiciones que pudieran resultar largas y complejas para hablar del pacto divino, yo creo, y los autores de la confesión, que la manera más sencilla, más directa, más clara de definir un pacto es hablar acerca de una promesa jurada, ¿ok? Pudieran hablar de una promesa con juramento, una promesa a la que se interpone un juramento, una promesa jurada, como ustedes quieran llamarle, pero tienen que estar los dos términos en un pacto, la promesa y el juramento de Dios. ¿Ok? Eso es un pacto en la Escritura. Un pacto es en primer lugar una promesa. Un pacto es una promesa. En Génesis 9, nuestro hermano leyó la promesa de Dios en el pacto de Noé. Si leemos Génesis 15, 18, por ejemplo, algún hermano que lo lea. Génesis 15, 18. Y otro que vaya buscando 2 Samuel 7, 12 al 16. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río grande. Muy bien, ahí hay una promesa de Dios a Abraham. Vamos a leer también 2 Samuel 7, y por cierto, ese es el pacto de Dios con Abraham. 2 Samuel 7, 12 al 16. El pacto davídico. Y ahí pueden ir dándose cuenta de los diferentes pactos. Pacto de Dios con Noé, pacto de la ley o el pacto de Moisés. Tercer lugar, el pacto de Dios con Abraham. Cuarto lugar, el pacto davídico. Vamos a ver el pacto de Dios con David. 2 Samuel 7, 12 al 16. Muy bien. Ajá, sí, termina. Yo creo que está leyendo más. Verso 16. Ajá. Muy bien, el pacto de Dios con David consistía en la promesa del Redentor. Un descendiente de David sería rey en Israel, rey eterno, el Mesías, descendiente de David. Así que nosotros podemos darnos cuenta, al menos con estos tres pactos, con el pacto de Noé, con el pacto de Dios con Abraham y con el pacto de Dios con David, podemos darnos cuenta, pudiéramos buscar los textos de los demás pactos, todos son una promesa unilateral de Dios. Ahora, en segundo lugar, es una promesa con juramento. Ahí la diferencia entre un pacto y una promesa cualquiera de la Biblia. Eso es importante que lo entendamos. La diferencia básica entre una promesa, otra promesa de la Biblia y el pacto está en el juramento de Dios sobre esa promesa. Miren, yo les voy a citar un texto que es clarísimo
sobre el juramento. Vamos a buscar Génesis 15, 4 al 17. Lo voy a leer. Si algún hermano lo encuentra antes que yo, lo puede leer también. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no heredará este sacerdote, heredará. Y elevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Muy bien, hermano, esténse atentos a lo que está. Abran sus Biblias, esténse atentos porque esto es tremendo lo que Dios va a hacer aquí ahora. Sigue leyendo, hermano. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme ahora una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán buscaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía amor rumiando y una antorcha de fuego que pasaba por entre las mitades de los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hermanos, Dios hizo una promesa a Abraham: darle una tierra, darle un descendiente, darle el Mesías que vendría de ese descendiente, pero Dios hizo un juramento. ¿Y qué tipo de juramento es este que Dios le dio a Abraham? ¿Qué tipo de juramento? Dios le dijo a Abraham: parte los animales en 2 mitades, y esos animales sean partidos entre las 2 mitades, y dice que Jehová pasó como una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Eso se llama juramento de automaldición. Dios hizo un juramento de automaldición con Abraham. Si fuera posible, esto no es posible, Dios está diciendo que me pase a mí como a los animales si yo dejo de cumplir la promesa que te he hecho hoy. Eso es un pacto un juramento de Dios. El juramento es que Dios se comprometía de tal manera con Abraham de darle esa tierra, esa descendencia, que él decía que me pase a mí como a los animales eso. El juramento era tan solemne para Dios, ese juramento de la promesa abrámica, que Dios obviamente estableció ese pacto sobre el juramento de sí mismo. No podemos perder de vista la maravilla y la gloria del hecho de que Dios haya querido hacer estos pactos. Dios no necesita hacer pacto con nosotros. Él no necesita hacernos juramentos de este tipo o ningún juramento, puesto que sus promesas no necesitan confirmación. Sin embargo, Dios condesciende a prestar un juramento para confirmar su promesa. El hecho de que Dios ha querido expresar sus promesas en forma de pacto para asegurar a su pueblo la plena confianza en la promesa de su fidelidad y la plena seguridad de amor y gracia en esa gran misericordia de Dios hacia nosotros. Y nos los trae la plena certeza de la seguridad de nuestra relación con Él. Eso es maravilloso, hermanos. Así que eso es el conocimiento que tenemos que tener claro antes que nosotros podamos ir al texto de nuestra confesión de fe. Yo quiero leerles ahora el texto de la confesión de fe de manera rápida y vamos a ir poco a poco estableciendo en qué consiste este pacto en singular de Dios.
capítulo 7 de nuestra confesión. Algún hermano que lo lea rápidamente cada párrafo. Está claro ahí. Pueden. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoseles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. En ese pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo, acerca de la redención de los escogidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Wow, parece difícil, pero no se preocupen, no es tan difícil. Los autores de la confesión nos hablan, dedican este capítulo a un pacto que ellos le llaman, en el capítulo 2, en el párrafo 2, le llaman el pacto de gracia. El pacto de gracia. Y debemos tener claro que el pacto de gracia es considerado en este capítulo como el fundamento de la salvación del pecador desde la caída de Adán en adelante. Por eso es que después de Adán acarrear la maldición de la ley y por su caída agradó al Señor establecer un pacto de gracia. Debemos tener claro que el término pacto de gracia no aparece en la Biblia. Queremos demostrarle en esta clase que su concepto es una verdad bíblica importante, a pesar de que este nombre, pacto de gracia, no está en la Biblia. Y que se refiere a una verdad bíblica íntimamente relacionada con los diferentes pactos divinos. Esta verdad es que el camino o plan de la salvación, escuchen hermanos, ha sido y es el mismo en todas las eras del mundo. El término pacto de gracia no está en la Escritura, pero su concepto es clarísimo en la Escritura y se lo vamos a demostrar. Pero lo que queremos decir con esto, y es una buena aplicación, es que Dios siempre ha salvado gente de la misma manera. Dios no tiene diferentes formas de salvar. Este pacto de gracia o plan de salvación ha sido revelado a través de los diferentes pactos divinos. Quiero demostrarle durante esta clase que existe una unidad orgánica entre los diferentes pactos que aparecen en la Biblia. Los pactos que vemos en la Escritura no son independientes, aunque ellos son independientes en su época y con las personas a las que fueron objeto de ese pacto o fueron beneficiarios de ese pacto. Nosotros queremos demostrarle que no es más que el crecimiento de una misma planta. Si bien nosotros vemos en las Escrituras diferentes pactos, como el pacto de Dios con Noé, o el pacto mosaico o de la ley, o el pacto de Dios con Abraham, o el pacto de Dios con David, o el nuevo pacto, que por cierto son todos los pactos que vemos en las Escrituras, se los he citado todos, no es que vemos más que esos. Queremos demostrarle, hermanos, que existe una unidad temática entre esos pactos, o sea, que hay un solo tema o un propósito final. Miren lo que Pablo dice de los pactos de Dios. Quiero que todos busquemos el Efesios capítulo 2, versículo 12. Es interesante ver este texto, lo que dice acerca de los pactos. ¿Qué dice? Efesios 2, 12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo le llama a los pactos de Dios en la Biblia los pactos en plural de la promesa en singular. Pablo ve en las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, que hay muchos pactos, pero ¿cuántas promesas? Una sola promesa. Y podemos demostrar en las Escrituras, y podemos sentarnos una tarde a merendar y hablar de eso, como la Biblia enseña claramente que hay una sola promesa. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la gran promesa que cubre todos los pactos. Eso está en todos esos textos. Génesis 17, Éxodo 25, Éxodo 6. ¿Por qué les pongo muchos textos? Porque quiero demostrarles que todos los pactos que les he citado tienen la misma promesa. Dios estableciendo un pueblo y Él mostrándose a ese pueblo como su único Dios. La gran promesa de todos los pactos se cumple en Cristo y es vista de manera desarrollada y más explícita. ¿Dónde? ¿Dónde vemos? Es como un capullo. Yo veo los pactos como un capullo que va floreciendo, que va haciéndose una rosa madura. ¿Cuál es la madurez mayor de esa rosa? El nuevo pacto. El nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto con el Mesías que había sido prometido, que ahora está entre nosotros. Pero la flor, ¿qué cosa es? En términos de pactos, ¿qué es la flor? No me han todavía cogido la idea. No, la promesa es la flor. Tienen que seguirlo porque si no se pierden. Es la promesa la flor. Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Primero se le presentó a Noé y le dijo, ustedes 8 son mi pueblo, los demás no, ustedes 8. Después se le presentó ¿a quién? No, Abraham. Abraham le dijo, tú eres mi pueblo, tu descendencia. Isaac, sí. Ismael, no. Tú vas a una tierra. Después se le presentó ¿a quién? En el Sinaí, a Moisés. Y le dijo, todos esos que están allá abajo no son mi pueblo. Los que obedecen mis mandamientos y mis leyes, porque es el marco gobernante, el marco de obediencia del pueblo regenerado, esos son mi pueblo. Después se le presentó ¿a quién? A David. Y le dijo, David, tú y tu descendiente, que es Cristo, ese es mi pueblo. Los que sean descendientes, los que pongan su fe en la simiente tuya, en tu descendiente. Y en el nuevo pacto, todos lo vemos claramente, ¿verdad? El Israel de Dios, la iglesia del nuevo pacto. La iglesia es el pueblo de Dios. Todos los que están en Cristo. Romanos 9, ¿qué dice? Me gusta mucho Romanos 9. Dice Pablo, no por ser descendientes de Abraham, no por ser descendientes de qué, no por ser judío, es que ese es pueblo de Dios, sino por ser hijos de la simiente, por ser hijos de la promesa de Abraham. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que en Abraham te será llamada descendencia. O sea, un pueblo que Dios ha redimido y que se ha presentado como su Dios. Queremos hacer distinción entre el pacto de gracia, que los autores de la confesión, bueno, aquí les puse Efesios 2, 11 al 12, que dice... ese es el texto que quería leerles sobre
sobre Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo, de verdad, hoy estamos pasando con una guerra en Israel. Pero hermanos, nosotros somos el Israel de Dios. Dios no tiene un Israel nacional como su pueblo. Y si eso te parece chocante, si decirle a gente que odian a Cristo, decirle pueblo de Dios te parece chocante, tienes que leer de nuevo la Biblia. Porque todo aquel que odia a Cristo no es pueblo de Dios. Hay una sola manera de ser pueblo de Dios y es Cristo Jesús. La esperanza del pacto de gracia, la razón, el target, la razón del pacto de gracia. No, nosotros éramos antes incircuncisión, pero ahora somos un pueblo circuncidado en el corazón. Y Pablo nos llama que somos el verdadero Israel de Dios. Nosotros somos verdaderos judíos, en un sentido. Así que nosotros pudiéramos determinar que en Cristo se cumple la promesa del pacto al darnos un mediador, un salvador, y por eso nosotros somos pueblo de Dios. Y nosotros vemos en las Escrituras un pacto de gracia. Déjenme ver si lo incluí acá. No. Un pacto de gracia que se puede explicar que este pacto entra en vigor a partir de Génesis 3:15, la maldición de la serpiente. Este pacto establece la manera en que Dios salva a su pueblo por gracia, por medio de la fe en el mediador que es Cristo, y se argumenta, aunque con matices y diferencias, según los teólogos, que los pactos sucesivos de la Biblia son el principio de salvación por gracia por medio de la fe. Ahora, los autores de la confesión nos hablan de otro pacto, y ahora lo vamos a ver, no se asusten, de un pacto que ellos le llaman, ellos no le llaman con todas las letras pacto de redención, pero podemos verlo en el texto, lo vamos a ver en el texto de la confesión. El pacto de gracia se ejecuta en la historia humana, pero en la eternidad, nosotros pudiéramos hablar del pacto de gracia ejecutado después de Génesis 3:15, pero en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu ya habían establecido un acuerdo según el cual el Padre prometió un pueblo como herencia al Hijo, para que Él fuera cabeza y redentor de ese pueblo. A eso los teólogos le han llamado el pacto de redención. El Hijo, por su parte, voluntariamente decidió tomar el lugar de ese pueblo en su vida encarnada y en su muerte. Así que el pacto de redención es ese acuerdo eterno entre el Padre y de darle un pueblo al Hijo. Yo quisiera ahora hacer un ejercicio en este texto que les acabo de citar, por eso se lo dejé. Pablo acá está afirmando que todos los pactos divinos se relacionan con el desarrollo de una sola promesa en la salvación. Y si Pablo se está refiriendo específicamente a la promesa de un redentor de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 nosotros vemos la promesa de un redentor. Ese texto no se le puede olvidar a nadie. La promesa del redentor en forma de capullo, un descendiente de la mujer heriría en la cabeza al diablo. La victoria aparente de Satanás en Génesis 3:15 no es verdaderamente una victoria, es el inicio de su destrucción. Dios le dice, yo tengo un plan para herirte en la cabeza, la simiente de la mujer. Así que nosotros pudiéramos ver esto desde Génesis 3:15 como el desarrollo de diferentes pactos con Dios donde va mostrando esa promesa. Primero, el pacto de Dios con Noé da el marco que la creación será preservada por la gracia común hasta el cumplimiento de la promesa. Ese es el marco, porque Dios había determinado destruir la raza humana, pero el Redentor
iba a ser ¿qué? Iba a ser ¿qué? Un humano, un descendiente de Eva. ¿No es verdad? Un descendiente humano. Entonces pudiera alguien pensar, ¿pero cómo? Vas a destruir a los seres humanos por su pecado, por su pecado. Bueno, en el pacto de Dios con Noé nos habla de el cumplimiento de la promesa en la gracia común, preservar parte de la raza humana. Segundo, el pacto de Dios con Abraham inicia formalmente aquella comunidad de la cual vendría el Redentor. En tercer lugar, el pacto mosaico o pacto de la ley proporciona la necesaria legislación y regulación del pueblo del pacto. Por eso es que nosotros creemos que esa teología moderna que trata de disminuir o mermar la vigencia de la ley de Dios es tan perversa sobre la iglesia. Es tan perversa. Porque el pacto de la ley, una ley que es eterna, deja al pueblo sin regulación. ¿Entienden? ¿Van entendiéndome el pensamiento, hermano? En cuarto lugar, el pacto davídico establece el gobierno de Dios sobre su pueblo y especifica el linaje mediante el cual vendría el Redentor, un hijo de David. Y el nuevo pacto, el Redentor nos es dado y consuma la redención. Yo quiero que cada uno tengamos claro esto. Los diferentes pactos tienen una misma promesa y es el desarrollo del de ese pacto que llamamos pacto de gracia. Lo que estamos diciendo con esto es que nosotros debemos ver la Biblia como una historia de redención. Y los pactos de la Escritura como manifestaciones del pacto de gracia. Y podremos darnos cuenta que el plan de salvación y la promesa de un Redentor es el tema fundamental de la Biblia. Ustedes se han preguntado, o alguien les ha preguntado a ustedes, ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué trata este libro entero? Yo no voy a preguntar cuántos se han leído la Biblia, porque no vamos a hacer un examen aquí, pero todos deberían haberse leído la Biblia, al menos todos los miembros de esta iglesia y todo aquel que confiesa ser cristiano, ¿verdad? Pero si alguien te preguntara, ¿de qué trata este libro? Ven acá, Ricardo, ¿tú de qué te has leído tanto esto? ¿De qué trata? Tú le puedes decir, no, trata de la historia de Jonás, que lo metieron en un pez por desobedecer a Dios, pero trata de la historia de Job, que era un hombre bastante bueno, pero nada, un día determinado Dios decidió probarlo. Trata de Moisés, que era un hombre que liberó al pueblo de Egipto, o de José, que era un buen muchacho, que se mudó al palacio del rey. O sea, pero esa persona te va a preguntar, ¿pero de qué trata al final? ¿De qué trata? Me está diciendo una historia, otra. Pero todas esas historias tienen un sentido, o no son más que historias puestas ahí, una detrás de otra. La Biblia es una historia de redención que habla acerca de un redentor. Una historia de redención que nos da el redentor, es su target, es su objetivo, es su gran tema. Eso es la Biblia. Una historia de redención. Dios desarrollando un plan eterno para ser el Dios de un pueblo y ganar a ese pueblo por medio de la redención. La salvación es la promesa, es decir, es por gracia mediante la fe en el Redentor que habría de venir. Todos los pactos anteriores eran típicos y preparativos para ese Redentor. Este camino único de salvación ha operado y se ha revelado progresivamente en la historia humana. Y eso lo vemos claramente. Vamos, no puse los textos, pero aquí está Romanos 4, 13 al 17, Gálatas 3, 18 al 20. Esta obra de Cristo, que es la única fuente de salvación en todas las eras, está arraigada en la relación de pacto entre Cristo y Dios, en el pacto que ya hablábamos de redención. Yo quiero que veamos ese pacto. Yo lo voy a tratar un poquito más después, pero no quiero que se vaya a pasar. Hay un salmo en la Biblia, que es el salmo más
citado en el Nuevo Testamento, por cierto. Es un salmo increíble. ¿Cuál es el salmo? 110. No se le olvida a nadie más. 110. 110. El Salmo 110 es un salmo increíble, que merece ser estudiado, que merece ser valorado, que merece ser evaluado. Dios el Padre hizo una promesa jurada a su Hijo de que Él sería el sacerdote y rey de su pueblo para su salvación. Es por este pacto de redención por el que son salvos todos los que por siempre jamás han sido salvados. Si tú eres verdaderamente salvo, Dios le prometió a su Hijo que Él iba a morir por ti. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. No tenemos que citar el salmo porque lo vamos a leer completo al final de la clase. Veamos ahora con más detalle lo que los autores de la confesión, al haber hecho esta larga introducción, lo que los autores de la confesión nos dicen, y ya obviamente va a ser mucho más fácil cuando nosotros podamos ver lo que ellos nos dicen, porque vamos a tener este conocimiento, si me has atendido y he sido yo capaz de expresarme. Así que en el párrafo 1, dice los autores que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Hermanos, amados, tú no te has ganado tu salvación. Caballero, empecemos a pensar bíblicamente. Se nos trae un jarro de agua fría cuando hacemos una entrevista pastoral y nos dicen, pero yo no soy tan malo. Pero mira, Dios, yo me gano, yo tengo mis méritos. Yo me gano mis rayitas. Yo no era tan malo. Esto no es de nadie aquí, ¿verdad? Pero es una historia que me estoy inventando. Yo éramos 3 hermanos. Mis 2 hermanos eran un desastre, pero yo siempre fui un muchachito bueno. Yo siempre fui aquel que, tú sabes, como me decía mi papá, abajo de la sotana del cura. Yo era un... No. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando nosotros pensáramos ser gente buena, nunca hubiésemos podido alcanzar la salvación. Porque no éramos buenos, éramos malos. Porque el niño que no va y mata al vecino lo mata en su corazón. Porque tú eres pecador no porque pecas, sino pecas porque eres pecador, eres descendiente de Adán. La distancia entre Dios y la criatura, la inmensidad del Creador y la bajeza de la criatura es tan grande que dicen los autores que aún cuando nosotros pudiéramos le debemos obediencia como al Creador, esa obediencia no repercute en nuestra salvación. Tiene que haber una condescendencia voluntaria de parte del Creador. La necesidad del pacto de gracia es lo que se muestra en este capítulo, en este párrafo. Y la necesidad es la inmensidad del Creador y la bajeza de las criaturas. El fundamento del pacto de gracia radica en la condescendencia de Dios hacia la criatura. Me encanta esa palabra que ellos usaron. Condescendencia de Dios. Este texto enseña claramente que Dios nunca está en deuda con nosotros. Búsquenlo, Lucas 17, 5 al 10. Rápido, vamos a leerlo rápidamente. Para aquellos que piensen que Dios está en deuda contigo, de que tú has hecho algo bueno que Dios todavía no te ha recompensado, Jesús nos dice claramente en este texto que Dios nunca está en deuda con la criatura. Lucas 17, 5 al 10, ¿qué dice? Señor, aumenta tu fe. Ajá. ¿Hasta qué número es? 5 al 10. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?
¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sípeme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Somos siervos inútiles. Yo creo que tienen en mente los autores de la confesión cuando dicen que cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, estas nunca habrían podido lograr recompensa. Porque cuando nosotros obedecemos algún mandamiento divino, lo que hacemos, lo que estamos diciendo es que somos ¿qué? Siervos inútiles. Dios no recompensa a los hombres por sus acciones. La salvación no viene como fruto de la recompensa de Dios por las acciones humanas. Es importante que entendamos eso. Nunca las criaturas podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios. El pacto es cuestión de condescendencia voluntaria, con el objetivo de conceder una recompensa misericordiosa. Ese es el pacto de gracia. En Hechos capítulo 17, ahí yo les puse este esquema para que lo guarden en la mente. Las cosas visuales nos permiten recordar mucho. La inmensidad del Creador con respecto a las criaturas es lo que trae la condescendencia de Dios hacia la criatura. La inmensidad de Dios. Miren, a veces nosotros pensamos que la salvación es esto, un puente hacia Dios, y nosotros estamos a la mitad del puente, entonces Dios camina a la otra mitad. A ver, eso no es la salvación. La salvación es Dios hace el puente, Dios camina a la distancia completa y condesciende al pecador. Porque el pecador es inútil, el pecador no puede de ninguna manera acercarse al Creador. Eso Pablo lo dice en este texto, un texto largo, pero Pablo le dice a los atenienses allí que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no necesita nada de nosotros. Dios no necesita que le adoremos hoy aquí. La palabra necesitar es una palabra que hay que usar muy cuidadosamente cuando hablamos con el Dios creador del cielo y de la tierra. Cuidado, muchos evangelistas y predicadores modernos usan la palabra necesitar en medio de sus exhortaciones a venir a Cristo. Cristo no nos necesita. No nos necesita. Dios es soberanamente glorioso, majestuoso, aunque nosotros no le alabemos. Él no necesita. Nosotros necesitamos adorarle a Él. Dios, dice Pablo, Él no es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas para que busquen a Dios. Verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Segundo lugar, los autores de la confesión nos hablan acerca del carácter esencial del pacto de gracia. ¿Algún hermano que lea ese párrafo? Además, habiéndose el hombre acercado... Acarreado. Sí, la palabra es acarreado. Sí, sigue leyendo. Además, habiéndose el hombre acarreado... La palabra acarrear significa alguien que me busca un sinónimo. Desviarse, sí, porque si ponemos acercado es completamente diferente. La maldición de la ley por su caída agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar a su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna.
Muy bien. Este párrafo aparece el pacto de gracia con dos dimensiones. Una dimensión universal que pudiéramos hablar acerca de agradó al Señor hacer el pacto de gracia en el que ofrece gratuitamente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe para ser salvos. Hay un llamado general a todos los hombres a que se arrepientan. Nosotros no podemos negar eso en las Escrituras. El Evangelio es ofrecido gratuitamente a todo hombre. A todo hombre. Los autores de la confesión tratan sin miedo en esta primera parte acerca del ofrecimiento general de la salvación a todos los hombres. Textos como por ejemplo, ahí les puse eso, el Evangelio es ofrecido a todos los hombres. Ahí nosotros nos alejamos de una tendencia teológica que se llama hipercalvinismo. El Evangelio es ofrecido a todos los hombres. Y eso lo vemos en textos como Juan 3:16, que hay un ofrecimiento general a todos, o Hechos 17:30, que Dios dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio tiene un ofrecimiento general a todos, hay una dimensión particular del Evangelio, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Aquellos que son fruto del pacto de redención y que en el pacto de gracia están incluidos, son a los únicos que Dios da su Espíritu Santo, les da la disposición y la capacidad para creer. Debemos entender que el pacto de gracia es un pacto que se da particularmente a los elegidos. Y miren, si usted no está de acuerdo con esto, le pido por favor que lea la Biblia, que la lea sin ideas preconcebidas, que la lea y que deje que el Señor verdaderamente hable por medio de su palabra a su mente y a su corazón. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, ese texto nos dice claramente que nosotros estábamos en un plan eterno de Dios. Que el plan eterno de Dios es la razón de la salvación de los elegidos. Juan capítulo 6, versículos 35 al 40, 44 al 48, le leo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que haya alguno que haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y Jesús en ese mismo texto les dice a los fariseos, ustedes no creen en mí. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, las mías, las que el Padre me dio, esas vienen a mí. En último lugar, los autores de la confesión nos hablan acerca de características significativas del pacto de gracia. Vamos, algún hermano que lea este largo párrafo. ¿Qué dice? A través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. De verdad, cuando yo les leí ese párrafo al principio, cuando el hermano lo leyó, no lo entendían seguro, pero ahora no lo entienden mejor. Se los voy a dividir para que vean que lo van a entender perfectamente. En primer lugar, los autores de la confesión dicen que el pacto se revela progresivamente. ¿Entienden esa palabra? ¿La entienden? Claro que la entendemos ya. El pacto se revela de forma progresiva. A Adán, ¿cómo se le reveló? En la promesa de la mujer.
en la promesa de un redentor. Ese redentor no se sabía ni de qué tribu venía, ni en qué lugar nacería, nada, solo se sabía que iba a ser qué. Esto es importante, solo se sabía que iba a ser qué. Solo se sabía que iba a ser un ser humano, ¿verdad? Se sabía que iba a ser un descendiente de la mujer. Un ser humano redimiría, un ser humano divino redimiría a la humanidad. Eso lo aprendemos en la revelación progresiva. Si pudiéramos resumir cuál es el contenido, la meta, la diana hacia la que la Escritura va, es esa historia redentora que apunta al Redentor, pero que se va desarrollando sucesivamente. Eso es lo que están diciendo los autores. Adán en la promesa de salvación a través de la mujer y luego mediante pasos adicionales, poco a poco, a través de los diferentes pactos, hasta completarse en el nuevo pacto. En Génesis 3:15 vemos claramente la promesa del Redentor, y esa redención se va haciendo cada vez más desarrollada a partir de la progresión de los pactos. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No puse ese texto es importantísimo. No lo puse acá. Déjenme ver si lo puse. Sí, miren, sí lo puse, miren. El pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación y a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15, ¿qué vemos? La simiente de la mujer revelada en un estado, ¿verdad?, de capullo. Pero miren acá, Gálatas 3:16, por ejemplo, un texto: Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Wow. O sea, a Abraham se le reveló la promesa en su hijo Isaac, pero Pablo dice, al final, la simiente que es única, fíjate que es la simiente de la mujer, Génesis 3:15, la simiente de Abraham, una, no muchas, es Cristo. Es Cristo desde Génesis 3:15, es la misma simiente que se va revelando en la Escritura progresivamente. Muy bien. Ahora, también nos hablan del fundamento eterno. Puse más cosas, no puedo. Del fundamento eterno. Y el fundamento eterno, a alguien que me diga, ¿qué cosa es? Vamos, ya pueden decirlo. El plan de redención. Cuando alguien te pregunte, ¿qué significa eso de pacto de redención? Este es el pacto de redención. Aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Ese es el pacto de redención. Miren el pacto de redención. Jehová dijo a mi Señor. Qué raro ese texto, caballero, de verdad. Y qué hermoso al mismo tiempo. El nombre divino Yahvé dijo a Adonai. Qué raro. ¿No les parece raro? Alguien que haya estudiado estos dos nombres. No son los dos nombres divinos. Ese texto dice en hebreo original, Yahvé dijo a Adonai. Como si Dios estuviera hablándose a sí mismo. Claro. Siéntate a mi diestra. ¿A quién le dijeron eso? Adonai. Al hijo de Yahvé. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, por favor, por favor. Un pacto eterno entre Yahvé y Adonai. Jurándole un pacto, una promesa con juramento. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Tú serás el redentor de ese pueblo. Wow, hermanos, de verdad.
yo ya quisiera terminar acá. Porque eso es lo que quiero transmitirles en esta noche, en esta mañana. Hermanos, 3 cosas importantes pudiéramos decir. Mucho más cosas tengo aquí, muchas, no puedo decirlas todas. Pero quiero terminar con estas 3 cosas que los autores terminan al final, que son muy importantes en 2 minutos que me regalen nada más. Los que creemos en la teología del pacto, queremos decirle al mundo que la Biblia enseña 3 cosas por las cuales queremos vivir por ellas. Primero, que Dios tiene un solo pueblo a lo largo de la historia, aún con diferencias en sus leyes, instituciones integrantes, bajo diferentes administraciones pactuales, pero que Dios tiene un solo pueblo a lo largo de la historia. Un pueblo que Él es su Dios y ellos son su pueblo. Gálatas 3:7 dice, los que tienen fe son los hijos de Abraham. Romanos 9:6-8, ¿qué decirles? La palabra de Dios no ha fallado, no, Dios no ha fallado, no todo Israel es el pueblo de Dios, no son los hijos según la carne, son los hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pedro describe usando el lenguaje más judío posible a la iglesia. Primera de Pedro 2:9, ¿se acuerdan? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Segundo lugar, hermanos, que esta teología debe llevarnos a la idea clara en las escrituras de la representación. La idea del pacto, la teología del pacto ilumina la importancia de la representación en la salvación. Sobre todo el rol del mediador que muere en lugar nuestro. Si Adán pecó en lugar de toda la humanidad, Cristo obedeció a favor de su pueblo, pero también Cristo murió por su pueblo. ¿Por qué muere Jesús? Muere tomando la maldición que de otra manera le tocaría al ser humano por su pecado, ¿verdad? También obedece y cumple en lugar de su pueblo, de modo que Dios los puede tomar por justos. Esta figura de representante y mediador se entiende muy bien usando las categorías de la teología del pacto. Un mediador y perfecto representante por nosotros delante de Dios. Él es nuestro mediador delante de Dios. Él, nuestra justicia, es la justicia de Cristo. Dios ahora nos ve como justos porque nos ve en la justicia de su Hijo. Y ahora nosotros tenemos toda la fortaleza para obedecer sus mandamientos, para obedecerle a Él, habiendo sido reconciliados por medio de su Hijo. Por eso le exhorta Dios a su pueblo a que le obedezca, a que obedezca los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hemos sido reconciliados por Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ha regenerado, el Espíritu de la promesa de ser su pueblo. Tercer lugar y último, la seguridad de la salvación del creyente según la teología del pacto descansa en la promesa solemne de Dios expresada en el pacto. Resulta ser un fundamento firme porque Dios jura por sí mismo que sus promesas se cumplirán. Wow, qué gran tranquilidad trae esto sobre nosotros, hermanos. Nosotros estamos seguros porque si tú eres parte del pacto de gracia, tu salvación es segura, es segura. Y si nosotros pudiéramos comparar este hermoso texto, que no lo vamos a leer porque ya no me da tiempo, ya yo estoy fuera de tiempo. Este hermoso texto hablando del nuevo pacto de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Déjenme leerlo inmediatamente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá, no como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Dice un poquito más adelante, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto. ¿Cuándo se cumple eso? Perfectamente. ¿Cuándo se cumple perfectamente eso? Miren, para que ustedes vean la idea de pueblo de Dios,
con las leyes en nuestro corazón para obedecerlas y Él siendo nuestro Dios, cómo se cumple perfectamente en la eternidad. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Se cumplió la promesa del pacto de Dios. Ahí es donde nosotros vamos. A habitar para siempre con Dios como nuestro Dios y nosotros como su pueblo, perfectamente. Bueno, hermanos, espero que les haya hecho de bien. No tenemos tiempo para preguntas. Si tiene alguna pregunta de verdad, puede dejarla en el buzón de las ofrendas y nosotros la responderemos. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué hermosa, qué consoladora, qué tranquilidad trae sobre nuestras almas el saber que tú pensaste en nosotros y que nosotros somos objeto de un plan eterno, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y ahora, oh Señor, bendícenos con más exposición de tu palabra, con cantarla, con orarla, con estar acá reunidos hablando de ella durante este día, Señor. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.